Y la pandemia lo vino a acelerar personalmente, ¿no? De manera exponencial. O sea, veníamos con cierta trayectoria y de repente de un año y medio hacia acá, los precios, no totalmente diferentes, una brutal, ¿no? No hay choferes, una escasez de choferes, llámese de nafta en Estados Unidos, ¿no? Las demandas de los consumidores son brutalmente más exigentes, ¿no? En todo el supply chain, ¿no? Desde, ¿no? Los tier ones, ¿no? ¿A qué hora llega mi carga? ¿Dónde está mi caja? ¿Cuál es la visibilidad? Mi reporte, etcétera, etcétera. Los KPIs, hasta nosotros como usuarios del producto final, si no nos llega a la hora que nos tiene que llegar, en el precio que nos tiene que llegar, en la cantidad correcta, el modelo correcto, etcétera, etcétera, no volvemos a utilizar esa plataforma. Hola, bienvenidos a una plática más con líderes de la industria para conocer su lado humano. Yo soy Carlos Robles y esto es 2 de 3. El día de hoy tenemos el placer de platicar con César García. César García es el director regional de desarrollo empresarial de Transplace México. Tiene más de 20 años de experiencia en transporte global y logística de cadena de suministros en Europa y América. Carlos ha trabajado en servicio al cliente, desarrollo empresarial y logística en empresas alemanas y americanas. Trabajó durante 9 años en Expeditors, abriendo la oficina en Querétaro y dedicándose a la gerencia de ventas regional. Durante 7 años fue director de desarrollo empresarial en Kuehne Nagel y de HL, 3 y 4 años respectivamente. Con este tiempo adquirió el conocimiento sobre la industria automotriz que lo prepararía para su actual trabajo en Transplace, en donde es responsable del equipo comercial de la región del Bajío. Tiene un Teacher's Degree Diploma en Edinburgh Center de México y participó en formación de instructores del Coaching Center México. Es fundador del Consejo Logístico del Centro de México, una organización sin fines de lucro dedicada a coordinar eventos de networking enfocados en construir fuertes conexiones de logística de la región del Bajío. ¿Cómo estás, César? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad, Carlos. No, hombre, gracias a ti por compartirnos. Como decimos, esto se trata mucho de conocer el lado humano. Yo siempre empiezo con una pregunta rara que le llamamos rompehielos, pero si no deja de ser raro. La pregunta para ti el día de hoy es, si pudieras tener y pilotear o manejar alguno de estos tres, llamémosle juguetes, ¿cuál sería y por qué? 1, avión militar. 2, submarino. Y 3, tanque de guerra. Está interesante la pregunta. A mí me gusta el avión militar por la perspectiva que te da el estar arriba de un avión. Ves todo a 10,000 pies de altura, entonces cambia la perspectiva de lo que estás viendo, ¿no? Lo que estás viviendo. Claro que sí. ¿Te gusta la velocidad? Sí, sí me gusta la velocidad. Sí, ahí también, eso también lo explica un poquito, ¿no? El por qué la respuesta. Mira, pues estábamos platicando incluso antes de entrar al aire que estamos viviendo un tiempo convulso, diferente, es una coyuntura que sin duda nos plantea muchos retos y creo que no ha sido la diferencia para lo que tú haces, ¿no? Para lo que te dedicas, que es la industria logística. ¿Nos podrías platicar un poquito cómo ha transformado esta coyuntura de la pandemia, pues tus operaciones, lo que haces, cómo opera tu empresa? Mira, es muy interesante tu pregunta. Llevo 25 años en este tema de supply chain, ¿no? De freight forwarding, ¿no? Como bien lo dijiste en la introducción, gracias, muy amable. En Expeditors, Kuehne Nagel, DHL y Transplace. En 25 años he visto una evolución brutal. O sea, yo empecé mandando faxes literalmente para confirmar los documentos, ¿no? De las órdenes de compra con el anexo 3, ¿no? Y el packing list, ¿no? Tendría que coincidir en color, tallas, etcétera, en el tema textiles para que se importaran por Manzanillo. Y lo mandaban por fax al productor en China, subrayado los errores y me los regresaban 2 o 3 días después y los tenía que volver a corregir. Y se los tenía que volver a enviar. Una vez que estuviesen, ¿no? Validados por el cliente, en este caso, se mandaban en original apostillados con firma azul, ¿no? Y cuando llegaba el contenedor hacíamos el previo y obviamente había errores. Entonces, los buques tardaban 36 días en llegar de Shanghái a Manzanillo. Costaban $2,200. Si tú traspasas todo eso el día de hoy, la validación de la información es con, ¿no? Una tecla. Los tiempos de tránsito marítimo son de 28 días y el precio está en $14,000. Pues más o menos en el tema marítimo. Ahora, en el tema terrestre, cuando empezó el NAFTA, diario cruzábamos 3,000
4,000 cajas trailers al día. Hoy cruzamos casi 14,000 cajas diarias. El precio está ahorita, comparado con el 2020, ni siquiera con el 2018, está 40% arriba el costo por milla. La integración de las tecnologías como los TMS, ¿no? Transportation Management Systems, y tiene una total visibilidad con soluciones como torres de control, le llamamos Control Tower, que tienes por códigos de color el estatus de cada uno de tus embarques, ¿no? Con monitoreo de clima, ¿no? Manejando algoritmos, la predictibilidad de lo que puede pasar, con billones de datos literalmente que soportan las tomas de decisiones, la total automatización de tu operación. Pues eso es como otro mundo, ¿no? Es como 1984 al 2021, es radicalmente diferente. Entonces eso nos ha dado la oportunidad de poder conocer poco a poco y vivir la evolución de todo esto. Y la pandemia lo vino a acelerar personalmente, ¿no? De manera exponencial. O sea, veníamos con cierta trayectoria y de repente de 1 año y medio hacia acá, los precios, no, totalmente diferentes, una brutal, ¿no? No hay choferes, una escasez de choferes, llámese de nafta en Estados Unidos, ¿no? Más el COVID, pues sacó más choferes todavía de la carretera. Las restricciones, ¿no? Del gobierno en cuanto a los log, ¿no? Automáticos por GPS para ver tus horas de conducción, ¿no? ¿Qué más? La visión estratégica de los carriers mismos, que son los dueños de los activos, ¿no? Empezó a haber temas como shipper of choice, carrier of choice, ¿no? Antes era un mercado de embarcadores, después pasó a ser un mercado de carriers, y hoy es un mercado de choferes. Literalmente el chofer tiene 14 cargas de dónde escoger en un radio de 20 millas. Entonces depende cómo lo traten, depende quién le paguen más, depende quién le cargue más rápido, depende qué tan cómodo está en esas 2 horas de carga y descarga, qué carga va a cargar, etcétera, etcétera. O sea, se ha transformado y modificado. Y por otro lado, el tema de la tecnología como consumidor. Ya mucho se compra a través de dispositivos móviles, que creció, dicen, 340% la utilización de ese medio de comprar, ¿no? Las demandas de los consumidores son brutalmente más exigentes, ¿no? En todo el supply chain, ¿no? Desde, ¿no? Los tier ones, ¿no? ¿A qué hora llega mi carga? ¿En dónde está mi caja? ¿Cuál es la visibilidad? Mi reporte, etcétera, etcétera. Los KPIs, hasta nosotros como usuarios del producto final, si no nos llega a la hora que nos tiene que llegar, en el precio que nos tiene que llegar, en la cantidad correcta, el modelo correcto, etcétera, etcétera, no volvemos a utilizar esa plataforma, ¿sí? Todo el mundo está volteando a ver la tecnología fuertemente, ¿no? El supply chain en general, ¿no? Entonces, ha exponenciado muchísimo este último año y medio el tema del COVID, toda la evolución del concepto de supply chain. Fue padrísimo escucharte porque digamos que fue como un volver al futuro, ¿no? O sea, fuimos al pasado de cómo era, y sí es cierto, a mí también me tocó de repente embarcar algunas cosas. Te decían, no, pues espérame, no lo puedes subir porque pues primero tenemos que mandar el fax, que nos comprueben todo, checarlo, y entonces ya lo mueves. Y me acordé de eso, de un déjà vu, y también estuvo muy padre cómo pues todo esto fue evolucionando. Es una muy buena pues analogía asimétrica de cómo era y cómo es ahora. Y mencionaste un par de veces la tecnología, ¿no? Y creo que sí es cierto que, bueno, en muchos sectores ha venido la pandemia aceleró muchas implementaciones tecnológicas, digitalización, Internet de las cosas, etcétera. En ese rubro, y mencionaste varios ejemplos, pero en ese rubro hay cosas. ¿Cómo ves los próximos, no sé, 5 o 10 años? ¿Qué tipo de tecnología ves venir que todavía no están utilizada? Digo, para los que no estamos en el medio logístico, pues quizá que nos puedas platicar un poquito qué se ve venir, qué se espera, dónde tiene área de aplicación este tema del Internet de las cosas, la digitalización de procesos, etcétera. Está bien interesante la pregunta. Miren, en el año 2000, ¿no? fue el dot-com boom, ¿no? En Silicon Valley. Todo el mundo hablaba de la tecnología, etcétera, y había compañías, startups, ¿no? Que después tronó la burbuja. Sin embargo, ahí empezó a surgir el tema de TMS, Transportation Management System. Y hablando únicamente de supply chain, habrá otro tipo de tecnologías aplicadas dentro del IoT, que bueno, no soy experto, ¿no? Tampoco tanto en esto, pero bueno, más o menos, ¿no? Entonces, evolucionó tanto, ¿no? Que
Hay Gartner, ¿no? que es un analista del mercado. Hoy dice que más o menos el 50% de las compañías en Estados Unidos tienen o están comprando un TMS, Transportation Management System. Es una clara tendencia a punzar, o sea, no hay vuelta atrás, ¿no? La tendencia en Estados Unidos, Norteamérica, es la implementación de una plataforma operativa que le llaman desde la orden hasta el CAT, from order to cash, ¿no? Recibo la orden, la subo, los algoritmos piensan, mandan una solución, tú aceptas la solución, se mandan tenders automáticos a los carriers, vía GPS, lógico, EDI, ¿no? Reciben el tender, aceptan la instrucción, ejecutan el TMS a través de satélites, le da trazabilidad y visibilidad, entregan la carga, descargan, escanean el POD, lo suben, esta es la prueba de entrega, procede a facturarte, recibes la factura, el TMS audita las diferentes facturas, consolida en una sola, pasa a Freight Audit and Payment, ¿no? Que es un pago consolidado, y todo eso resulta, todos esos datos, se te entrega Business Intelligence, ¿no? Que son reportes dinámicos, puede ser en Tableau, puede ser cualquier otro software, en el que tú vas a fundamentar tus decisiones, ¿no? Bueno, todo eso ya es automático. O sea, hay cuentas con 2,000 plataformas en cualquier momento en el tiempo, o 2,000 cajas secas o lo que sea, que la maneja únicamente un equipo de 8 personas. Es radicalmente diferente, ¿no? En México, Gartner dice que hay del 2 al 3% de las compañías mexicanas que tienen o están buscando un TMS. Todavía hay compañías que hay un equipo de 28 gentes rastreando y buscando camiones y cajas y auditando facturas y regresando facturas y muy manual, ¿no? Para contestar tu pregunta, o sea, es inevitable y evidente. Lo que pasa en Estados Unidos eventualmente como cascada va a suceder aquí, ¿no? Por orden lógico. Perdón, y el futuro en México definitivamente es la implementación de los TMS, ¿no? Poco a poco hemos visto que tenemos más conversaciones con cuentas grandes, ¿no? En el que se empieza a generar un pipeline cada vez más interesante. Sí, Entonces, claro. yo creo que hacia allá va. Y también es un tema de competitividad, entonces, entiendo, sobre todo por esto que dices de tanto de velocidades, ¿no? De respuesta, como de, pues, recursos, ¿no? O sea, si como dices, allá de repente hay 3, 4 personas manejándolo y aquí es un ejército, bueno, pues seguramente como empresa, pues estás buscando ser más competitivo en eso y más ágil sobre todo, ¿no? Sí, mi jefe dice a los socios, ¿no? Dice, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Más músculo o más tecnología, ¿no? O sea, más músculo es más gente, ¿no? Más gente, sí, claro. Literalmente ahí haciendo track and trace, ¿no? Claro. Y como que bajas el factor de error, ¿no? Porque siempre el Excel puede tener errores, ¿no? O sea, ¿cuál es la competencia natural de un TMS? Pues el Excel, ¿no? Está chistoso, ¿no? Sí, sí, pero es cierto, ¿no? Y eso te habla un poco también de la obsolescencia cuando quieres competir con nueva tecnología, ¿no? De repente. ¿Y cómo funciona? Bueno, yo sé que pues estás enfocado primero en la región Bajío, en el sector automotriz. ¿Cómo has visto a tus clientes en términos de mercado? Pues, ¿cómo has visto desde que se comprimieron cuando iniciaba la pandemia, durante la pandemia y ahora que parece haber cierto movimiento, a pesar de que estamos a mitad de la tercera ola, pero que empieza a haber cierto movimiento diferente en los mercados? ¿Cuál es tu perspectiva de las industrias a las que sirves? Ha sido muy interesante. Mira, Bajío es muy heterogéneo, ¿no? O sea, tenemos desde agricultura, ¿no? Que ahí no me meto mucho porque es un tema de perecederos, equipo refrigerado, toman decisiones, ¿no? O sea, es otro mundo eso, ¿no? Yo estoy muy metido históricamente en el tema automotriz, en el tema industrial, ¿no? Ingeniería y manufactura. Aquí hay mucho consumo también, ¿no? Los appliances, ¿no? Pues, muchísimo, ¿no? Que son volúmenes brutales, ¿no? Entonces, cuando inició la pandemia, obvio, ciertas industrias como la automotriz cerraron, ¿no? Literalmente, y se vinieron, ¿no? Abajo, ¿no? Pero otras industrias en el mismo momento en el tiempo se triplicaron, porque Estados Unidos, la demanda de Estados Unidos estaba buscando, no sé, safety stocks de inventario en toda la semia, ¿Qué no cosas sé, raras, hasta de papel de baño, ¿no? cosas rarísimas, ¿no? De todo tipo de consumibles, consumo, ¿no? Entonces, mientras unas bajaban, otras se triplicaban, ¿no? Al final del año, no salimos arriba de lo esperado. Entonces, overall, como dicen, ¿no? Crecimos, ¿ok? ¿No?
pero fue muy interesante ver la dinámica de diferentes industrias, ¿no? Ahorita la industria del sector automotriz le está pegando fuertísimo el tema de los semiconductores, ¿no? Sí. Fuertísimo. Están cerrando, ¿no? Otra vez, ¿no? Los grandes, ¿no? Entonces hay una desaceleración en ese sentido, pero desde que abrieron el año pasado las armadoras hasta hace un mes, ¿no? Fue un crecimiento brutal, ¿no? En general, yo vi desde el 2020, marzo, abril, mayo, ¿no? Un crecimiento sostenido, ¿no? Todavía no nos damos abasto. Yo no sé qué cantidad de casas están construyendo o cuántos refrigeradores compra Estados Unidos. O sea, no sé dónde los meten. Estufas, ¿no? Es brutal. Nos está yendo muy bien como país, en general, como manufactura. Y Bajío está tan diversificado que, pues, ustedes saben, ¿no? Tenemos crecimientos de doble dígito, año contra año, 10 años consecutivos. Yo creo que se han tomado buenas decisiones. Hay temitas que hay que resolver, ¿no? Inseguridad, ¿no? El robo del autotransporte está creciendo muchísimo, eso no ayuda, ¿no? Hay medios alternativos de transporte como el intermodalismo, ¿no? Que está funcionando también como el concepto de diversificación, ¿no? De modo de transporte que tenemos que tomar en cuenta, estar hablando de la resiliencia del supply chain, la continuidad de tu supply chain, de tu cadena de suministro, diversificación de puntos de entrada o de salida, etcétera, ¿no? Pero ha sido muy interesante cómo el mercado se regula por sí mismo, bien raro. No se crea ni se destruye, solo se Sí. transforma, ¿no? Está interesante, sí. Eso. Sí, no, y por eso te lo preguntaba, ¿no? Porque de alguna manera ustedes en la cadena logística pues tienen el termómetro, ¿no? De ver a los clientes y como dices, algunos disminuyen, otros crecen, hay comportamientos atípicos y demás, ¿no? ¿Tú crees, en términos de logística, bueno, yo sigo varias marcas automotrices que están desarrollando, incluso impulsadas a veces por compañías como Amazon, algunos, llamémosle elementos todavía de transporte, llámese drones, llámese vehículos autodirigidos, eléctricos. ¿Crees que esto es algo que tiene aplicación, digamos, cercana? ¿Es algo que vamos a ver pronto o desde tu perspectiva es algo que vamos a ver que todavía le cuelga mucho para que suceda? Ahí estaba el primer dos, ¿no? Que escuché sobre drone delivery, ¿no? Ujú. Fue hace como 10 años. ¿Okay? Okay. Eh, Hubo ciertos pilotos ahí en las afueras de Londres. Eh, si ves ahorita todo lo que están haciendo con los drones es impresionante, pero para temas de logístico, yo creo que la regulación en cuanto a seguridad y todo este tema no va a ser tan rápido. Ojalá me equivoque, ¿no? Porque va a ser muy interesante, pero nadie quiere que le caiga un dron, ¿no? Y como que hay mucho que hacer en términos legales. Sí, ¿Okay? de regulación, eso es cierto. No, el tema no legal está complicado. Sin embargo, yo creo que la tecnología ya está. Es como este tema de, déjame regreso, hay mucho buzz también que los camiones sin choferes, ¿no? Ujú, ujú. La tecnología ahí está, pero personalmente, ¿no? Yo no lo veo sucediendo en 10 años todavía, ¿no? Están haciendo algunos pruebas, ¿no? En la I-95, ¿no? Ahí de Dallas, un poco hacia Ohio y todo este tema, ¿no? Que es recto, pero a ver, pues van de un punto a otro punto, ¿no? Y están súper escoltados, están súper cuidados. O sea, es un muestreo muy controlado, ¿no? Ujú. De aquí a que suceda a nivel masivo, yo no lo veo suceder ni en 10 años, personalmente, ¿no? Sí, Hay claro. un concepto bien interesante que se llama platooning, ¿no? Que es un chofer con un camión, con cajas conectadas como con sensores, ¿no? Un poco ahí medio magnetismo, pues es como un militren, ¿no? Tres diferentes, tres cajas, ¿no? Y alguien al frente, como una locomotora chiquita, pues medio piloteándolos, ¿no? Pero pues otra vez, están haciendo pruebas, ¿no? Lo interesante de esto que yo veo bien rescatable es que están midiendo todo con sensores. Entonces, están sacando una serie de datos. Esta es la era de los datos, ¿no? Se está exponenciando de manera brutal cómo estamos agarrando datos. Y ya están los algoritmos que hay que leer los datos. Al final del día un dato, pues es un dato y ya, ¿no? Pero a la hora que empiezas a leer los datos, De procesarlo. empiezas a tomar, ¿no? Pues,
diferentes direcciones. Yo creo que ahí estamos, en esa encrucijada entre que tenemos los suficientes datos y la tecnología como para, ¿no?, empezar a evolucionar exponencialmente todo esto. Sigue estando el tema legal. Nadie va a querer, ¿no?, que haya un accidente con un convoy de platoon no piloteado por un humano y que haya un accidente, ¿right? Sí, porque se Ya acabó. que se metan a las calles, urbano, lo veo todavía un poco lejos, ¿no? Más lejos. Ah, es muy Entonces es un gran interesante. problema lo que esto nos lleva, ¿no? Y vale la pena traerlo a la conversación, ¿no? Cada vez hay menos choferes en Estados Unidos. Exacto. Y lo digo porque pues, diario estoy con esto, ¿no? Eh, hay menos choferes. Y siempre hacemos una pregunta cuando hacemos este simposium de carriers, ¿no? A ver, ustedes, señores, ¿no? Ya trabajaron 25 o 30 años en la industria, ganaron bien, mandaron a sus hijos a la universidad. ¿Ustedes quieren que sus hijos sean choferes? No. ¿Sus hijos quieren ser choferes? No. Entonces hay un gap generacional que es hasta preocupante. Sí, claro. Dos, COVID sacó muchos choferes. Tres, los incentivos, los estímulos fiscales que está dando el gobierno federal de Estados Unidos están sacando todavía más choferes. ¿Okay? Empezaron a ver temas alternativos con los choferes B2 y que no, o sea, mexicanos que salen desde Nuevo Laredo y van derechito hasta el destino final y se regresan, etcétera, pero empezaron a vencer visas y ya no están dando visas, etcétera. O sea, y la tecnología no va a alcanzar la velocidad de desarrollo y el tema legal creo que no va a alcanzar para que sea una solución robusta y viable. Claro. Entonces, y por el otro lado, la economía está subiendo muchísimo, la demanda de choferes está mal. Entonces, pues todo eso, como dice, se va a traducir en oferta y demanda, ¿no? Los precios están subiendo de una manera brutal porque hay mucha más demanda que oferta. De hecho, choferes al final del día, ¿no? O sea, hay carriers que tienen, ¿qué te digo? No sé, 50 cajas paradas, ¿no? 20 trailers parados, por decir un número, estamos hablando de cientos, y no hay choferes, ¿no? Hay signing bonus para que entres como chofer de tantos miles de dólares y firmas por un año y después, ¿no? Pues ya eres agente libre otra vez y te dan otros tantos miles de dólares para entrar. Entonces, es un tema bien complicado en Estados Unidos, ¿no? Ahora imagínate aquí en México, ¿no? Sí, claro. Y luego aquí en México, súmale quizá todo esto que estás diciendo, el tema de inseguridad, ¿no? Porque yo sé de gente que se dedicaba a manejar cajas y que de repente dice, no, espérame, yo voy a cambiar de giro porque pues acá rato me asaltan y el susto y no lo vale, ¿no? Entonces aquí además de todo lo que dijiste, está el tema de la inseguridad también, ¿no? Que no deja de ser un tema no nada más de choferes, sino también de cargas y para tus clientes y para ustedes mismos como empresas logísticas, ¿cierto? Sí, siempre platico con Carlos Canseco y con mi jefe Carlos Godínez y no en general, ¿no? Es momento de la profesionalización del Sí, autotransporte, ¿no? En toda la cadena, ¿no? Supply chain, desde los embarcadores, las líneas, los choferes mismos, los 3PLs o los que no tenemos activos y administramos transporte, los consignatarios, los gobiernos, ¿no? Que son quien ponen la regla del juego, ¿no? Más o menos el marco jurídico, etcétera, y otras cosas que no vamos a hablar aquí, pero pues es momento que nos profesionalicemos absolutamente todos, ¿no? sí, sí, eso es un hecho. Y volviendo al tema un poco de los choferes, no sé, pero yo estoy más en el sector aeroespacial y también hay un shortage de pilotos, ¿no? Entonces todavía no pega, o sea, muchas operaciones comerciales se transformaron a logística, ¿no? Entonces de repente, bueno, pues hubo un cierto subsidio, ¿no? De los pilotos comerciales pasando al lado logístico, pero van a faltar y en Europa ya está pasando con este tema de que Inglaterra, bueno, el Reino Unido se salió del área de comercio, entonces ahora resulta que los pilotos ya no pueden volar en la Unión Europea, entonces es un tema también esa parte, ¿no? Sí, va a haber una transformación de las reglas del juego, llamémosle de una manera muy, ¿no?, Sí. romántica, ¿no? La Hasta, pregunta sería si lo estamos viviendo o más bien ahí viene, ¿no? A veces surge eso de, ¿estamos en medio de o va a venir, ¿no? También en algún punto. Bien, César. Mira, pues aquí también esta iniciativa está muy enfocada en también ayudarle a los jóvenes a tener una carrera de repente en temas, en este caso, logísticos. Y entonces aprovechamos la presencia de líderes como tú del sector para que nos platiques un poco qué consejo le darías tú a estos ingenieros, a estos estudiantes que están a punto de terminar lo que están estudiando. También tienes hijos más o menos en esa edad ya. Y ¿qué consejo le das de las cosas que deben tener o de las competencias que deben desarrollar
pues para enfrentarse a un mundo profesional que quizá ni tú ni yo vivimos cuando nos integramos y que hoy representa muchos retos, ¿no? Pues está bien interesante tu pregunta. O sea, yo tengo una década dando clases, ¿no? Es mi pasión, ¿no? O sea, en el tema de poder compartir, de hacer una conexión. Históricamente he convertido al supply chain a uno de menos cada semestre y nos seguimos llevando. Estamos haciendo una comunidad bien padre. Yo creo mucho en eso, ¿no? O sea, soy un apasionado de leer, de la escuela, de la academia, ¿no? De los jóvenes, te mantienen todo el tiempo joven a ti, ¿no? Eh, y ahorita la velocidad de transformación es increíble, ¿no? Hay consejos fundamentales, ¿no? O sea, uno es mantenerlo humano. Okay. El tema de mantenerlo humano. Oh, y es que tiene sentido, o sea, está creciendo tanto el tema de la tecnología que tiene que haber una balanza, ¿no? En el traerlo humano, ¿no? Y le recomiendo, no sé, métete con, a ver, gente de 100 años, Dale Carnegie, ¿no? O sea, ¿no? Lea Dale Carnegie. Dos, el tema de hablar en público, ¿no? De poder estructurar un discurso, entregarlo eficientemente, efectivamente, ¿no? Profesionalízate en este tema, ¿no? Y les recomiendo Toastmasters, por ejemplo, ¿no? Me fascina y soy un apasionado. Y cambió a la plataforma virtual y no sabes todo lo que he aprendido. O sea, el sentirte a gusto con un canal sincrónico virtual, ¿no? Y igual que sentirte a gusto en un canal asincrónico, ¿no? Y ser efectivo y todo esto. Aplica la tecnología en tus redes sociales, ¿no? Pero el tema de las redes sociales es interesante, depende cómo las utilices, ¿no? Y ahí cito a un amigo que fue country manager de DHL, ¿no? O sea, a ver, en vez de estar, ¿no? Ahí, ¿no? En no sé qué plataforma, ¿no? Pues ponte a investigar a qué empresas vas a llegar a vender tus servicios, ¿no? Hay todo ahorita, ¿no? Entonces, lo cual me trae un tema de time management, ¿no? La administración de tu tiempo, tu jerarquía de prioridades. Eh, eh, Esta pasión de conectar con la gente también me ha funcionado mucho, más en ventas, ¿no? A nivel personal. Claro. El tema de conceptos fundamentales como la puntualidad, ¿no? Es fundamental, es básico, ¿no? El tema de llega puntual y llega preparado, ¿no? Estas tres cositas es un consejo que todo el mundo es así como obvio, pero es el 50% del éxito en un proceso, ¿no? Claro. Cambia tu paradigma, ¿no? Generalmente nosotros los vendedores estamos enfocados en nuestro proceso de ventas, ¿no? ¿En qué proceso vas, ¿no? ¿En qué parte tu proceso? Hey, donde te tienes que enfocar es en qué parte del proceso de compra está. O sea, es cambiar 180 grados la manera que percibimos la realidad. Si lo llevas al tema humano es que, pues, y a ver, pues, hay mucha gente que dice, el que realmente importa es el otro, ¿no? Entonces, este tema de empatizar con el proceso de compras es como que está rompiendo mucho tu paradigma. También les comparto, hey, si yo fuera ustedes, yo estaría haciendo una maestría en Data Science, ¿no? Estaría haciendo una maestría en legislación internacional del medio ambiente, ¿no? O sea, esos temas que son realmente Que son críticos. un reto, que son el problema que tenemos hoy en día, ¿no? Híjole, de nadie estamos hablando de ese tema, Carlos. Sí. O sea, yo no sé. Pero estamos enfocando la tecnología para gastar menos en supply chain, pero no estamos enfocando la conversación para emitir menos huella, o sea, menos emisiones de carbono. Es lo mismo, ¿no? Pero el enfoque es diferente, ¿no? Y no le estamos dando la importancia, ¿no? Con Claro. el peso correcto al problema, ¿no? A la Y situación. como lo decías antes, cada vez somos capaces de obtener más datos de todo lo que hacemos, pero ¿quién maneja esos datos y qué haces con esos datos? ¿No? Muy cierto. Entonces, de repente creo que hay una visión así súper romántica, ¿no? De que, no, hombre, yo nada más compro cosas que tienen, ¿no? La etiqueta de... Pero a ver, métete, o sea, métete realmente a entender el supply chain y dónde puedes generar valor, ¿no? Y dándole un beneficio, de menos deja emitir, ¿no? Tanta huella de carbono, ¿no? Esas son conversaciones que no estamos teniendo. Yo no me las encuentro, Sí, ¿no? no, Hay no es. otras prioridades, ¿no? Y en los jóvenes menos, ¿no? Porque digo, tú y yo, como sea, de alguna manera ya vamos de salida, pero les va a tocar a ellos, ¿no? Entonces, a ese tipo de conversaciones son los que invito a mis estudiantes, ¿no? A mis colegas a decir, hey, chavos, ¿no? Por ahí, ¿no? Por ahí, ¿no? El tema de los valores, ¿no? El tema de mantenerlo humano.
el tema del medio ambiente, ¿no? Creo que son cosas fundamentales. Y las tecnologías, sí, claro. Las tecnologías. Y bueno, también al ser, por ejemplo, al ser parte de estos consejos logísticos que de alguna manera se forman para aglutinar los intereses de empresas o de organizaciones logísticas, tanto en el Bajío como a nivel país, pues obviamente tienes mucho que ver o mucho vínculo con gobiernos y academias, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿qué tipo de alianzas requiere la industria logística con los gobiernos y academias? Mira, con la academia es fundamental y es más o menos en lo que bueno, y también con gobierno, obvio, ¿no? Pero en donde personalmente me he enfocado, ¿no? Creo que, mira, acaba de salir el nuevo programa en la universidad donde participo, ¿no? Y está muy bien hecho. O sea, estoy impresionado, ¿no? Yo digo, wow, ¿no? Hay gente bien inteligente haciendo estos nuevos modelitos, ¿no? Académicos y, a ver, hay gente en esta universidad que viaja, o antes, qué sé yo, ahorita, tiene vínculos con las mejores universidades del mundo, o sea, no es casualidad, ¿no? Pero sí creo que podemos hacer mucho mejor, o sea, mejores programas si invitamos a los profesionales a participar activamente en el desarrollo de estos programas académicos. Creo que el semestre pasado me la pasé fantástico, ¿no? Donde yo era el titular de la materia e invito en cada clase a un experto en el diferente tema. Es de logística internacional, entonces invito a un experto en marítimo, después la siguiente semana un experto en aéreo, un experto en terrestre, un experto en aduanas, un experto en almacén, en distribución, en tecnología, en contratos, etcétera, etcétera. Y no sabes, o sea, esta, esta, esta humildad de invitar a alguien, ¿no? Experto realmente en el tema, para mí fue una revelación, ¿no? Entonces, ahí está el ejemplo que te puedo dar. O sea, hay que traer, ¿no? A los que están allá afuera a participar activamente, pero es bilateral. O sea, también ellos tienen que querer, ¿no? Participar para generar mejores programas para las nuevas generaciones, que al final va a resultar en un mejor México, ¿no? Más o menos, ¿no? Ahora, sinceramente, del lado gubernamental no me he metido nunca, ¿no? Nunca he estado participando activamente con, ¿no?, estos vínculos gubernamentales. Hay gente como Carlos Canseco que lo está haciendo fenomenal, ¿no? O sea, el consejo que está dirigiendo ahorita, bueno, cuando empezó ahorita, ya está teniendo un vínculo internacional, uniendo a diferentes clústeres y todo. Wow, ¿no? O sea, ese tipo de liderazgo y visión es el que necesitamos, ¿no? En los puestos correctos, con el apoyo correcto. O sea, no nada más es Carlos, es todo la organización apoyando estas iniciativas. Es un ecosistema, ¿no? Entonces, creo que por allá va, ¿no? Y que diferentes ecosistemas colaboren con diferentes ecosistemas, con este sentido de humildad para, ¿no?, generar un tema exponencial. Yo creo que por ahí va. Es una ecuación sencilla realmente, ¿no? Pero se requiere traerlo humano, ¿no? ¿Cómo fue que encontraste tu chispa en la logística? O sea, ¿en qué momento dijiste, de aquí soy, esto es lo mío, es lo que me apasiona, me gusta, me divierte? ¿Cómo terminaste aquí? O sea, ¿en qué momento, cuál fue la señal o cómo fue que dijiste, de aquí soy? Mira, está padrísima tu pregunta, Carlos, ¿no? Cuando César empezó en este tema, acababan de firmar el NAFTA, ¿ok? 96. Entonces había una necesidad de ese conocimiento y de, ¿no?, pues esa densidad demográfica que participara en estas actividades. Se necesitaba, ¿no? Entonces, yo siempre he sido un apasionado de viajar, ¿no? Entonces, yo pensé que iba a viajar mucho a través del comercio internacional y efectivamente, ¿no? Entonces empecé así esta compañía Expeditos. Antes en el supply chain o en los freight forwarders, el lema de Kuehne+Nagel era, antes, ¿no?, era join Kuehne+Nagel and know the world. Obvio empezó a transformarse y cada uno, y ahorita pues obvio no, ¿no? Pero sí había antes, ¿no? En los 80s, ¿cómo te puedo decir? O sea, un intercambio de conocimiento, porque no había la tecnología que hay hoy. Entonces, pues mandaban a alguien de, ¿no?, Alemania a traer acá, a decir, así hacemos las cosas, y un mexicano iba a Detroit y decía, así hacemos las cosas en México, y se compartía el conocimiento. Era diferente, obvio, ¿no? Entonces, en el 96 empecé a jalar con este tema y había tanta chamba que dije, no, pues por aquí va, ¿no? Y cuando me di cuenta, sí, fue con un póster, ¿no?, que dice, en inglés, perdón por tanto anglicismo, pero dice, Trade never stops. Ahí me cayó el 20.
sea, ahí fue como wow, claro. O sea, el comercio internacional, trade, ¿no? Nunca se va a detener, nunca. Entonces, bueno, pues no dije por aquí. Y donde ya realmente no así mi pasión es cuando empecé un año después de arrancar con esta firma, empecé en ventas, ¿no? Entonces, en un día cualquiera, ¿no? Mi territorio era Xalostoc, Tultitlán, Ecatepec, Cuautitlán, Izcalli, Atizapán, o sea, acababa como polvorón, ¿no? Impresionante. Imagínate, ¿no? En el 96, 97, ¿no? Así, la avenida esta central, pues no era otra cosa que soy. Entonces, en un día tuve la oportunidad de poder platicar con alguien de farmacéutico y me iba con alguien de rodamientos y me iba con alguien de automotriz y me iba con alguien de comida y me iba con alguien de farmacéutico en un día. Entonces, teníamos que hacer 5 citas 3 días a la semana. Eran 15 visitas o 15 conversaciones totalmente diferentes con base en diferentes verticales, obvio, ¿no? Pero eso, cuando me di cuenta de ese tema, de qué tan robusto, interesante es el supply chain, ¿no? Con base en diferentes verticales, hablan hasta diferente, se visten diferente. O sea, no, ahí nació el Just in Time, Just in Sequence, Poca Jokes, ¿no? Y luego cadena de frío, y luego Temp Control, y luego, o sea, era un mundo tan grande, ¿no? Y luego empecé a viajar un poco al Bajío, ¿no? Empecé a venir al Bajío, entonces tuve la oportunidad de ir a implementar la primera empresa del Parque Industrial Querétaro, American Car Equipment, ya ni siquiera existe. Entonces, a ver, pero Querétaro terminaba donde estaban los Laureles, ¿me entiendes? Y después había un pedazo y estaba Juriquilla, ¿no? Y ya no había nada, ¿no? Estaba Santa Rosa y se acabó. Bueno, pues el Parque Querétaro todavía le cuelga a Santa Rosa. Yo pensé que ya me había perdido, ¿no? Entonces me regresé, iba y todo, y decía, ¿dónde demonios estás? Y ya dije, bueno, pues le damos. Ya de repente por ahí vi algo y dije, bueno, por ahí. A ver, Carlos, era campo. O sea, era surrealismo. Como una compañía española que producía arneses, que le competía a Drexel-Mayer y que le vende a Ford, ¿no? Está en medio del campo. Mi primer pensamiento fue, ¿a quién hay que correr? O sea, yo a este tipo lo corro, ¿no? Y ya dije, bueno, hice lo mío, etcétera. A los 2 meses regresé y ya estaba aplanado y estaban construyendo TRW. Dije, ay, güey. Y a los 2 meses regresé y ya estaban construyendo Eaton. Y yo entré caminando a TRW, qué Citipat, o sea, no, te abrían la puerta y decía, oiga, ¿dónde está el de aduanas? Dice, pues ahí está, Iván, todavía me acuerdo hasta del apellido, ¿no? Dice, Iván, oye, pues yo represento esto, vengo ofreciendo esto, pásale, siéntate, ¿no? Pues bueno, ¿no? Después me fui a San Luis Potosí, donde la ciudad empezaba, donde está Cummins. Ahorita hay como 12 kilómetros de inversión extranjera directa de todo el mundo, ¿no? Y luego me fui a Guanajuato, ¿no? Y luego me cambié de empresa, empecé a ir a Detroit, a California, a Nueva York, a Miami, a South Carolina, que cada uno de estos es como un país, Carlos. O sea, tienes que aprender a negociar totalmente diferente, a hacer, o sea, escuchar, ¿no? A empatizar, a prepararte, ¿no? A leer, a saber a quién vas a ver, a hacer tu pre-call planner, tu agenda, tu time management, tiempo, ¿no? Y luego me cambio de organización y me voy a citas a Alemania, que es otro rollo, ¿no? O sea, ir a Stuttgart, ir a Múnich o ir a, ¿no? Es como ir a otro mundo, ¿no? Entonces, a Baden-Baden, me acuerdo que fui en medio de la selva negra, del bosque negro, selva negra, no me acuerdo, ahí metido, parecía que se había detenido el tiempo, ¿no? Entonces, todo eso fue lo que me empezó a llenar, se me empezó a apasionar, ¿no? Y luego recibir gente de Tokio, irte a Sao Paulo, ¿no? Pues aprendes mucho, ¿no? De gente y de procesos y de transporte y de tendencias y de inversión extranjera directa no, pues estás todo el tiempo viendo esto. Yo creo que por ahí un poco, ¿no? Es un poco mi historia y mi pasión, cómo fue evolucionando, ¿no? Un poco, ¿no? Qué padre y qué interesante. Muchas gracias por compartirlo. No, Y hombre, ahorita este viaje, porque, bueno, es un viajezote, sí. ¿no? Mi última pregunta sería, ojalá nos lo puedas compartir. ¿Qué le dirías hoy si tuvieras la oportunidad de hablar con César García de 20 años? ¿Qué le dirías a tu yo chavo o a tu yo joven, así de, sabiendo ya todo lo que sabes? ¿Qué consejo le darías? A ver, o sea, definitivamente lee. O sea, ¿no? Lee. Ahora,
no hay más. ¿No? Dos. Hoy he estado escuchando algo que me ha caído, a mí como que te caen 20 diarios. Sí, Pero hay un estado mental, ¿no? Que es full engagement. Full engagement, ¿no? Me acaba de caer ese 20, ¿no? Porque estamos en una conferencia y, ¿no? Nuestro EVP, ¿no? Es el full engagement, guys. Dije, pues sí, ¿no? Pero imagínate el full engagement y lo veo con gente que entendió ese tema de full engagement cuando tenía 21 años, ¿no? Y pues su trayectoria se va skyrocket. Y no lo entendía yo, ¿no? O sea, ¿no? O sea, sí, super engaged, ¿no? Fully engaged, ¿no? Pero así, totally engaged con lo que estás haciendo y con tu proceso. Y es un estado mental al final del día, ¿sabes? sí, claro. Y la tercera cosa que me diría, ¿no? Ojo con la conversación mental. Ojo, ¿no? El concepto hoy está muy evolucionado la neurolingüística, ¿no? O sea, lo que sabemos de las neuronas y el cerebro y las conexiones neuronales, la arquitectura neuronal, la neuroplasticidad, el hecho que las neuronas se pueden regenerar y las pequeñas dendritas que hemos encontrado en las neuronas hoy que siguen creciendo y todo ese tema, porque a ver, a ti, a mí, Carlos, nos fijamos, las neuronas se mueren y punto, ¿no? Y por eso envejeces, ¿no? Pero hoy ese conocimiento me está apasionando. La neuroplasticidad es una realidad, César, ¿no? Y la arquitectura neuronal la puedes tú transformar, ¿no? Claro. Entonces, este tema de que eres, no es que así soy, no, hoy eso es lo que me dirían, ojo con ese tema, ¿no? Porque no es verdad, ¿no? Y tú te puedes reinventar todos los días, ¿no? De acuerdo. Entonces, yo creo que con esas tres cositas, sería otra cosa. Muy bien, perfecto, César. Pues te agradezco muchísimo el tiempo que nos has regalado. Ha sido una plática deliciosa, muy enriquecedora y que sin duda a nuestro auditorio le va a gustar mucho y va a aprender mucho de todo lo que nos has compartido el día de hoy. Ha sido súper interesante. Esperamos que te hayas divertido también, tanto como nosotros. Y pues te agradezco mucho el tiempo. Muchas gracias. Buenas órdenes, Carlos. Gusto en verte, a ver cuando nos echamos un cafecito, ¿no? Claro que sí, a la orden. Cuídate. Hasta luego.